Bueno, buenas tardes. Este video es con fines académicos, como siempre explico. Yo soy una estudiante de psicología y en esta oportunidad, en este video, vamos a charlar un poquito acerca de la mirada que tiene Jean Laplanche sobre algunas temáticas relacionadas con el origen de lo sexual o el origen, sí, de lo sexual, porque después voy a explicar por qué se diferencia de la sexualidad. Bueno, Jean Laplanche nos trae la idea de que como cachorros humanos dependemos de otro para sobrevivir. Porque nacemos de esta manera, en forma prematura e indefensa, es imperioso que siempre haya un otro. Y este otro va a tener una característica que va a ser siempre la misma, que es el cuidado. Por cuidado estamos hablando de abrigarlo, asearlo, limpiarlo cuando se ensucia, darle de comer. Este cachorro humano que les decía, bueno, tiene mucha potencialidad, que es justamente convertirse en un ser humano. ¿Y qué sería convertirse en un ser humano para Laplanche? En este caso sería que tenga un aparato psíquico. Los cachorros intentan por varios años, digamos, establecer, pararse, digamos, poder llegar a objetos, establecer asociaciones. Y si no fuera por la compañía de ese otro, no podrían sobrevivir. Por ejemplo, en el caso de la jirafa nace y enseguida camina y va buscando su alimento y a duras penas, digamos, hace algo que la madre le va diciendo que tiene que hacer o le va mostrando con su actuar. Pero de alguna manera las jirafas siempre van a comer pasto. Nosotros cuando nacemos necesitamos de un otro y cuando comemos algo después vamos comiendo distintas cosas. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Los animales tienen un objeto predeterminado y fijo y nosotros no tenemos un objeto predeterminado. Esto también lo explica de alguna manera Freud cuando habla de la diferencia entre pulsión e instinto. Y a eso nos referíamos con esta ejemplificación que dimos recién. Ese déficit en el que llega el cachorro humano, que dijimos que es como que entra en un desvalimiento porque necesita de otra persona para poder sobrevivir, finalmente, si bien es una falta, nos va a traer un beneficio que va a ser que finalmente vamos a construir nuestro psiquismo. Esta dependencia que tenemos, que es absoluta y después pasa a ser, según Winnicott, relativa y después va hacia la independencia, nos permite ser humanos. De todas maneras, nunca nos independizamos del todo de esa figura inicial. Eso es lo que plantea Laplanche, que pasan cosas que generan marcas en el psiquismo, más adelante cuando hay sujeto, y al principio cuando no hay sujeto, lo que va a decir es que en este protoinconsciente del bebé, porque no hay inconsciente, porque no hay psiquismo, hay cosas que pasan entre la relación, ese interjuego que hay entre el adulto y entre el bebé, que en realidad van a generar cosas. ¿Qué cosas? Marcas. Y esas marcas van a ser inscripciones, esas inscripciones de aquello que tiene que ver con el exceso. Y esta palabra para Laplanche es súper importante. ¿El exceso qué vendría a ser? En palabras simples sería que cuando se amamanta, por ejemplo, yo no estoy amamantando y dando solamente la leche al hijo. Lo que estoy dándole también es una sensación de sostén, el olor de mi ropa, el contacto con el corpiño, la luz del lugar, la canción que le estoy cantando, todo eso Laplanche lo va a llamar algo más o el exceso. Y en ese exceso se van a generar inscripciones que van a hacer que el niño tenga la necesidad de descargarse de esa energía que le llega por demás y que no va a poder hacerlo de forma biológica, digamos, porque va a estirarse, se va a tensar y todo, pero no lo va a poder hacer. Algunas van a pasar y las va a poder de alguna manera traducir esas partes de esos excesos, pero hay otras que no. Y aquello que la madre hace de qué linda colita tiene el bebé y lo cachetea y lo agarra y lo recurruca y que cuando lo limpia quizás lo limpia un poco por demás porque le está cantando y se olvida. Está de alguna manera erogeneizando por demás algunas ciertas zonas de limpieza. Lo que Laplanche va a decir es que esta y no otra es la situación de implantación de la pulsión. Distinto a lo que dice Freud, que Freud va a decir que es más biologicista, que es filogenético, que es del orden de lo mítico, que tiene que ver con esa primera experiencia mítica de satisfacción. No, Laplanche va a decir que todas las vivencias se inscriben y que esas vivencias que se inscriben jamás van a ser resueltas. En el futuro, esas inscripciones que dejan marcas y que no pueden asociarse a otras representaciones, van a formar parte de lo que se llama la represión originaria. Y más tarde, por decirlo de una manera y contando y expoliando todo, es lo que va a terminar formando un psiquismo que va a tener como base o la neurosis o la psicosis o la perversión.
En definitiva, lo que va a decirnos Laplanche también es que la diferenciación entre la subjetividad y la construcción psíquica es esta. La construcción psíquica se da por este interjuego que les decía en la relación con un otro que implanta la pulsión, que implanta ese deseo que después no se termina de satisfacer nunca, never in the life. Y lo que va a decir respecto a la constitución psíquica es que, a la constitución subjetiva, es que cuando una vez que ya está armado el aparato psíquico y ya tenemos conformado el aparato, la forma en la que ese psiquismo se relacione con el medio va a dar origen a esa constitución subjetiva. Bueno, después también podemos pensar qué hace el bebé con todo ese exceso. Como decíamos, nada más que querer descargarlo, quiere descargarlo permanentemente de forma inmediata, lo más absoluta que pueda y de forma instantánea. Sin embargo, le va a costar muchísimo porque no va a tener canales biológicos de derivación. Pero así como les contaba que por un lado y al mismo tiempo, por un lado, sí, al mismo tiempo lo que se da es un exceso por parte del cuidado materno, por otro lado la madre también tiene una buena, que es que le da al niño en ese exceso, o mientras le da ese exceso, le da la posibilidad de entender cómo descargarlo, cómo derivarlo. Hay canales de derivación que le va enseñando al niño para poder de alguna manera descargar ese torrente de exceso que le está generando al propio bebé. Bueno, otra cosa importante que vamos a hablar en este momento es que la madre propicia que ese aparato se vaya complejizando para que el aparato psíquico discurra en representaciones y que encuentre una descarga, como decía, derivándolo por un montón de lugares, ¿sí? Lo que nos hace humanos es lo pulsional en sí mismo y los destinos de la pulsión. ¿Y qué es lo que más necesita el cachorro humano? Necesita ritmo, necesita regularidad. No es lo mismo que lo amamante una mujer a que lo amamanten dos. Y Laplanche va a hablar acá del privilegiado y va a decir que hay uno que siempre tiene que estar, por más que hay alguien que lo lleve al jardín, que hay alguien que lo lleve, que la abuela, que lo sé lo que, hay alguien que va a estar permanentemente fijado al ritmo de la regularidad del cuidado. Y esa persona es la que va a estar haciendo de alguna manera o está inscribiendo estas marcas. Ese privilegiado se dice privilegiado porque en realidad, a ver, para Laplanche el psiquismo de esa persona que lo está cuidando está constituido. Y de hecho su super yo es el que lo frena y le dice, hasta acá, limpiame. ¿Entendés? Porque si lo limpias un poco más sería un abuso. O sea, Laplanche lo que va a plantear es que un abuso sería un exceso de cuidado sobre esa zona. Ahora, de todas maneras, si bien las madres en distintas culturas o los cuidadores pueden leer lo que el bebé está pidiendo con ella, dice, tiene hambre, tiene sueño, tiene frío, le puede pifiar. Es decir, puede ser que en algún momento el bebé tenga hambre y lo abrigue, o tenga ganas de que lo abrigue porque tiene frío y yo lea como mamá que en realidad se hizo caca. Y por ahí abro el pañal y no se hizo caca, pero lo vuelvo a pasar al calcario y le vuelvo a inscribir una marca en ese lugar que tiene un exceso porque no tenía que ser limpiado con tanta asiduidad. Entonces después Laplanche lo que va a decir es que estos lugares tienen cierta fijeza o cierta fijación de acuerdo a esa primera relación o interjuego que se dio antes de que hubiera sujeto y estas marcas que quedan ahí dando vueltas que después más adelante se van a inscribir en el inconsciente. Se juegan cuestiones sexuales también, va a decir, esto es muy controversial, pero es así. Dice que Laplanche dice que en realidad hay digamos, parte del adulto que está cuidando también se juegan sus propias cuestiones sexuales al momento de interactuar con ese bebé. Y esas también van a dejar marcas. Bueno, hay una función primaria del aparato psíquico y una secundaria. La primaria es librarse de los estímulos por descarga inmediata y absoluta, que es como medio el modelo del arco reflejo. Entra algo por el polo perceptivo y pasa al polo motor. Todo lo que entra sale por el otro. Pero ¿qué pasa si yo descargo todo? Bueno, lo que dice Laplanche es que no es compatible con la vida, porque en realidad si uno descarga toda la energía ya se queda sin nada. Y entonces aparece la función secundaria que en realidad es huir de los estímulos y me va a permitir librarme de esos estímulos ahorrando energía, porque voy a necesitar energía para algunas cuestiones vitales que si la descargara totalmente no las tendría. Entonces está la función primaria, que es la descarga total o la creencia de que puedo descargar todo totalmente, y la secundaria, que es huir de los estímulos y de alguna manera librarse
de esa función de tener que descargar todo para ahorrar y tener para otras cuestiones vitales. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece la tensión de necesidad en el bebé? Bueno, en algún momento aparece la tensión de necesidad de descargar. Es una descarga motriz. La vía facilitada que tiene el bebé es esa descarga inespecífica, que el otro supone que tiene hambre, le pasa esto como hablábamos. Y esa descarga inespecífica es leída por el adulto, que puede leer correctamente o puede leer otra cosa. De alguna manera pensamos que el bebé no tiene una demanda específica, sino que tiene, digamos, esa lectura que le da el otro a esa demanda que parece que es el llanto de hambre, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa con esas vivencias de satisfacción? Lo que dice Freud también de alguna manera es que también se generan huellas. Huellas habla Freud, habla más de representaciones, es decir, inscripciones que se transforman en representaciones. Por ejemplo, girar la cabeza para encontrar el pezón queda registrado todo lo que armó esa escena. No solo baja la atención, todas las percepciones asociadas a las vivencias que son sensoriales quedan en un registro. La voz de la madre, el canto que le hacía en el momento que lo cambiaba, la temperatura del ambiente, etcétera, etcétera, como hablábamos antes. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque el estímulo va a volver a aparecer y entonces aparece el motor de búsqueda que hablamos antes de la pulsión. Bueno, este es el motor de búsqueda. Se invisten de vuelta las representaciones de esas vivencias de satisfacción. Bueno, y como decía, como se invisten las representaciones nuevamente, se invisten, se cargan, se iluminan nuevamente para que vuelva a aparecer la búsqueda. Entonces, esa satisfacción que dura hasta que el bebé vuelve a tener hambre, lo que hace es recargar las huellas. Se lo activa nuevamente, es como si estuviera satisfecho en el proceso alucinatorio. Succiona, por ejemplo, en el aire, en el afán de activar y recrear la ilusión de que está comiendo. Ese sería como un proceso alucinatorio corto e inmediato para poder realizar la descarga toda, aunque no pudiera. ¿Cómo podemos llamar a la emoción psíquica que aparece ahí? La podemos llamar deseo, dice ya Laplanche. Todo esto ya es psíquico. Esa leche sube la glucosa, pero lo que hace la emoción es la experiencia completa. Todas las percepciones que hubo en esa experiencia son las que generan después el deseo. Y lo que vamos a decir, ya pasando un poco más, es que vamos a tener después cada experiencia en la que se fue escribiendo una percepción, o sea, la percepción que genera una inscripción, van a empezar a tener representaciones y cada representación se va a asociar. Primero se van a asociar por contigüidad, una fue después de la otra. Después, más adelante, cuando ya está armado el psiquismo, se van a asociar las representaciones por similitud, por oposición. Y así se va armando toda una red. El tema es que esto se empieza a asociar a otros sistemas, porque algunas tienen efecto y van entrando y otras que no se pueden descargar del todo. Y las que no puedan descargarse del todo, después más adelante van a ser o una crisis de angustia o una descarga compulsiva, desorganizada, de repetición, una descarga compulsiva de repetición. Bueno, acá va a explicar Laplanche que lo que satisface al bebé en realidad no es el pecho ni la excitación. Lo que le satisface es la caracterización de las representaciones, ese nuevo objeto que se va formando desde adentro. Vamos a hablar de lo que se llama representación cosa. Aparece la idea de representación cosa cuando el bebé en ese interjuego se imagina la representación pecho, pero no es del pecho en sí, sino que es la representación del pecho, que es otra vez este conjunto de implicancias que tienen que ver con lo sonoro, lo auditivo, lo perceptivo, lo sensorial, y todo eso va a ir quedando como de alguna manera formando lo que sería esta representación cosa, esta neocreación. Esta neocreación de la que habla Laplanche va a tener que ver con eso que yo creo que necesito para satisfacer mi necesidad. Entonces vamos a estar buscándola toda la vida. Cuando grandes va a poder ser, no sé, la representación pecho va a ser un Audi A4, va a ser una carrera, va a ser un hijo, va a ser, bueno, lo que fuera que sea que a mí me genera la sensación de satisfacción o creencia de satisfacción completa, porque satisfacción completa no hay ninguna, les voy diciendo a mis amigos. Bueno, después tenemos lo que se llama el objeto de amor, que el objeto de amor va a decir que es un objeto total o un objeto parcial. El objeto parcial va a tener que ver con aquellos rasgos que yo trato de sintetizar en un todo para que encuentre yo en una persona
rasgos de algo que me gustó, no sé por qué, pero me gusta mi pareja por el pelo, me gusta mi pareja porque cocina. Esos son los parciales. Y el objeto de amor total es el objeto que tiene que ver más con lo edípico. Dice Laplanche que el único momento en el que se juntan estas dos cuestiones del objeto parcial y el objeto total es en la madre, que se da como un poco lo pulsional, que es lo parcial, y lo edípico o lo total, que es el amor, digamos, el eros. Bueno, después hablamos también de que existen, y esto es algo fundamental, representaciones que están ligadas o no ligadas, ligadas o no ligadas o libres. Ligadas es cuando una representación se asocia a otra para poder acceder de alguna manera al consciente. Hay otras que quedan no ligadas y van a estar ahí dando vueltas en el inconsciente, y esas no ligadas son las que van a dar origen a las cuestiones más complicadas y a la sintomatología en el futuro. ¿Qué pasa con las pulsiones de autoconservación, las autoeróticas? Bueno, son un primer intento de sacar la energía. Uno podría en realidad, por ejemplo, pensar que podríamos comer cualquier cosa, pero decidimos comer un plato más rico sobre otro. Y ahí lo recubre todo aquello que hacemos. No hay nada según Laplanche del orden de lo biológico. Una vez que se da la relación con un otro, todo es sexual. Comer es sexual, elegir es sexual. Buscar un acolchado de un color sobre otro es sexual. Todo está relacionado con lo sexual. Bueno, creo que por ahora estamos más o menos llegando al final de este video. Vamos a hablar ahora sí de estas dos funciones, egosintónica y egodistónica. Egosintónica tiene que ver controlada por el proceso secundario, que es ese placer parcial, es un placer atemperado. Me conformo como, por ejemplo, mandándole una carta o documento a mi vecino, no con matarlo. Entonces es egosintónico. Lo que estoy haciendo es sacarme algo que me molesta, pero no del todo. Y egodistónico, que tiene que ver más con todo lo que es del orden inconsciente, ¿no? Que es, por ejemplo, un lapsus es egodistónico, digamos. Son formas de descargar, y en los sueños pasa esto, digamos. Uno realmente no puede controlar ahí, no puede reprimir, no renunciás. Sino que directamente sale el inconsciente y decís, no sé por qué estaba soñando con un paraguas azul que sostenía mi abuela. Bueno, muchas patologías tienen que ver con el exceso del que hablamos para cerrar, con no encontrar vías de canalización para ese exceso, de querer llegar al placer absoluto. Y lo que Laplanche va a decir es que en clínica, en psicoanálisis, lo que hacemos es trabajar con las personas que con ese exceso que se generó allá lejos hace tiempo, como empezamos hablando del cuentito de lo sexual, diferente a la sexualidad, se genera entonces por esta situación de no poder parar de querer el placer absoluto y no encontrar vías de canalización, como sería la sublimación, como sería la creación de música, como sería hacer algo nuevo en el trabajo y demás. Otra de las cuestiones importantes que nos estábamos olvidando decir era que el aparato psíquico está formado entonces para Laplanche por inscripciones, por representaciones y por energía, o sea, la cantidad de energía, que es el eje del funcionamiento del aparato psíquico. Y que en realidad esto va a tener que ver con cómo están ligadas o no ligadas, que es lo que decíamos, ligadas o no ligadas o libres. El trabajo clínico va a tener que ver con que lo que no está ligado pueda ligarse, o por ahí con lo que está sometido a la compulsión tenga otro tipo de salida o derivación, para poder permitir una adaptabilidad al medio y estamos un poco mejor cuando esto pase, y estemos un poco mejor cuando esto pase. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia que dijimos que había entre el animal y el ser humano? Era la pulsión. Y decíamos que la pulsión en realidad era una implantación que hacía un otro de los primeros cuidados en relación a nosotros. La pulsión que va a hacer es buscar la descarga de esas inscripciones, y decimos que la pulsión también es anárquica porque en realidad quiere descargarse inmediatamente, absolutamente y por la vía más corta. Y es afuncional porque no se subordina a nada, no se subordina a la zona genital ni a la procreación, lo que quiere es descargarse. Ya dijimos cuándo se implanta, y ahora vamos a decir una frase muy importante de Breuer, que ya explicaba cerca de 1900, que el sobrante de excitación no utilizado en la satisfacción de la necesidad, exceso en términos de Laplanche, genera la pulsión a la descarga, ¿sí? Perdón, 1896 lo dijo. La pulsión tiene 4 elementos importantes: presión o empuje, meta, objeto y fuente.
¿Qué es la presión o empuje que Freud la llamaba drang o fuerza? Es el motor, es la búsqueda que está permanentemente todo el tiempo tratando de descargarse, es la exigencia del trabajo psíquico, es decir, la exigencia que tiene el psiquismo de estar todo el tiempo tratando de articular representaciones y no termina nunca, digamos, está ahí permanentemente presionando a desarrollar estas asociaciones entre representaciones, hace que todo el tiempo se esté haciendo algo, es como re exhaustivo el trabajo de la fuerza o empuje. ¿Y qué es la meta? La meta de una pulsión, bueno, es el fin, eso es la meta, la satisfacción total. La meta es la descarga en sí, es esa descarga que les decía antes, total, absoluta, inmediata. ¿Y qué pasa? Es inevacuable por medios biológicos, entonces esta meta de alguna manera es imposible. Entonces, ¿cuál es la exigencia que se impone de alguna manera? La exigencia que impone, entonces, ¿cuál es? Es la reorganización de esas representaciones. Ese es el trabajo, digamos, psíquico, que es lo que hago afuera, es lo que se encargan las instancias segundas. No es que yo coma algo en particular o que tenga una u otra pareja. A la pulsión no le interesa más que descargarse en esas representaciones que en realidad nunca se van a llegar a descargar, que era un poco lo que decíamos. Y entonces, ¿con qué se conforma la pulsión? Bueno, con de descargarse de forma asociativa parcialmente, que es lo que decíamos, no puede hacerlo de forma total y absoluta. Es como una promesa de búsqueda, digamos, es ese intento de descarga que de alguna manera el yo ve como un ataque y entonces se defiende. Y la pulsión lo que tiene es que no es intencional, y esto es fundamental de entender. Suele ser un error de concepto. ¿Vieron cuando alguien dice, inconscientemente la amaba pero la cagaba a trompadas? No, inconscientemente nada, digamos. El inconsciente lo único que quiere es descargarse, no quiere odiar o amar. Entonces, la pulsión son esos conglomerados, ¿sí?, de representaciones, o de representaciones cosas, sí, digo bien, de representaciones cosa, ustedes permítanme, pero voy como un poco apuntando para no perderme, producto de esa represión originaria y la represión secundaria, que quieren descargarse y nada más que eso. Entonces, por ahí yo me quiero dar la cabeza contra la pared, que es la descarga absoluta, pero en el medio tengo que toparme con la silla, la mesa, la otra mesa, bueno, todo eso serían las representaciones por las que paso antes de llegar a hacer lo posible, digamos, de la descarga que después va a volver a reeditarse con una nueva carga, con lo cual nunca puedo descargar. La pulsión es esa fuerza de trabajo que busca descargarse asociándose con representaciones, como dijimos, para finalizar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las dos caras de la pulsión? Bueno, una es la traducción como ligazón, que va camino a la constitución del yo, y la represión, propiamente dicha, que es lo que queda sin traducir o lo que cae, que es un poco lo que hablábamos. Bueno, ahora vamos a hablar del objeto. ¿Qué características tiene este objeto de la pulsión? Que no es un objeto fijo ni predeterminado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la diferenciación entre animales y humanos? Bueno, no tenemos objeto predeterminado. ¿Y por qué se elige un objeto o se toma un objeto? Porque se busca la descarga nada más. No es que el objeto es adecuado en el momento y sirve para la descarga. Pasa un objeto por ahí y yo digo, bueno, listo, ese objeto me sirve a mí para descargarme y por eso lo conservo. ¿Cómo puede ser el objeto? Bueno, acá está esto de que puede ser un objeto total o un objeto parcial, un objeto real o fantasiado, ¿no? El yo se va a encargar de buscar ese objeto, pero no porque lo esté llamando, sino como solamente a modo de señuelo. Ese objeto, como decíamos, puede ser cualquiera. Y los objetos pueden ser pulsionales o libinales, que son los parciales, que tienen que ver con los rasgos de las cosas, y el objeto de amor total, que tiene que ver con lo edípico. Y acá la planta va a decir algo muy lindo, que es que solamente la madre es la que genera esta situación, perdón que corro la cámara, pero me parece que se ve mejor, en relación a estas dos situaciones, del objeto parcial y el objeto de amor en una sola persona, solo la madre, o en la pareja de cuidado, calculo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que están muy enamoradas pero no tienen relaciones. Bueno, eso sería como que ahí encontramos satisfacer ciertas cosas en forma parcial, pero, o por ahí al revés, el objeto total pero no lo parcial. O hay personas que están casadas y no pueden dejar a la mujer porque la aman, pero tienen otras cuestiones de rasgos, de pelos, de olores que le dan a tener un amante. Entonces están como las cosas separadas.
Así que si en algún momento encuentran una persona con la que están felizmente enamorados y conjugan lo erótico con lo amoroso, bueno, bien ahí, porque no es tan fácil. Bueno, ¿qué es la fuente? Vamos a la fuente. Acá la plancha se corre bastante de la idea que plantea Freud, porque para Freud las fuentes son las zonas erógenas. Y lo que va a decir en realidad la plancha es que sí son las zonas erógenas, pero que esas zonas que están inervadas de orificios y mucosas, por ejemplo en un perro, no están sobreexcitadas o sobreestimuladas por nosotros. Ellos van a hacer caca y listo, digamos. En cambio, en el caso del adulto de los otros cuidados, está haciendo algo con esa zona que tiene algo de libidinal. Entonces va a decir que se llama de alguna forma objeto fuente, porque toda actividad de la que hablaba Freud, de que Laplanche dice que genera, digamos, excitación, la piel, bueno, en un momento dice la boca, el ano y después lo extiende a la piel, después lo extiende a una idea o una fantasía, se convierte de alguna manera en erógena a través de ese cuidado, digamos, no es que es porque justamente se implanta la punción en ese interjuego. Entonces lo va a llamar objeto fuente a ese objeto que se recrea, esa neocreación que tiene el bebé de entrada cuando se genera esa representación, algo que le genera pensar en esa satisfacción y todo eso que decíamos de la luz, el goce, el roce, que está relacionado con ese objeto que él crea, esa representación pecho es el objeto fuente, digamos. Es la búsqueda de la representación. Nos pasamos toda la vida buscando apaciguar ese objeto extraño que creamos de aquello que se amó. Es re loco, ¿no? La fuente tiene que ver con ese exceso inevacuable que se inscribe y que busca una descarga que nunca va a tener, dice Laplanche. O sea que en realidad la fuente no es la zona erógena, sino que es el estímulo de ese exceso, de ese cuerpo implantado que tiene que ver con ese exceso del otro de los cuidados, que es el resultante de la interacción asimétrica que se dio, y esto es importante también decir, que se llama relación asimétrica porque el otro sí tiene un poder distinto al mío, que es que tiene un psiquismo formado. En cambio yo no soy sujeto cuando él me está imprimiendo todas esas inscripciones que tienen que ver con las marcas que me van a dejar después cuando yo forme psiquismo, bueno, parte de la represión originaria y de las situaciones que van a caer y van a quedar dando vueltas no ligadas, ¿no? Así que bueno, de alguna manera lo que estamos diciendo con esto es que Laplanche nos informa acerca de nuevas maneras de mirar a esta experiencia mítica de satisfacción de la que hablaba Freud, y dice que toda actividad que genera el adulto de los otros cuidados nos va a implantar de alguna manera la pulsión, nos va a desarrollar ese deseo inconsciente, no, porque mataría al profesor, ese deseo permanente de búsqueda, y en esa búsqueda está la insatisfacción que da lugar a más satisfacción cuando se vuelve a recrear. Bueno, espero que les haya quedado más o menos claro. Por último, me gustaría hablar, pero un poquito y apenas, sobre lo que es la pulsión de vida y de muerte. Freud lo va a tomar más desde el punto de vista orgánico, y lo que Laplanche va a decir en relación a esto es que hay una pulsión sexual de vida y una pulsión sexual de muerte, y que va a estar relacionado con la muerte de ¿qué? Del psiquismo. Y va a decir que todo aquello que al yo le genere como la sensación de despedazamiento, de que está indefenso, además va a generar posiblemente algún síntoma que tenga que ver exactamente con esto de bueno, me olvidé lo que iba a decir, que tiene que ver con la pulsión de muerte del psiquismo.